¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas puertas se te cierran sin explicación? ¿Te has sentido rodeado de personas que sonríen contigo, pero tu espíritu percibe que algo en ellas no está bien? ¿Y si te dijera que el mayor enemigo de tu propósito no es el diablo, sino una lengua que se disfraza de amistad? ¿Y si te dijera que muchos hoy caminan bajo maldición? No porque robaron, no porque asesinaron, no porque fornicaron, sino porque hablaron lo que no debían. Sí, hay una clase de juicio que no cae como un trueno, sino como un goteo. Una disciplina que no grita, pero desmorona lentamente el alma, el favor, la paz. Y es el castigo que Dios permite sobre los chismosos. Porque aunque el mundo haya normalizado el chisme, y aunque en las iglesias se haya suavizado, para el cielo sigue siendo abominación. El chisme no es entretenimiento, no es una charla entre hermanos, no es preocupación por alguien. Es una puerta abierta al infierno, una traición al corazón de Dios, una daga que hiere a escondidas y que se convierte en juicio sobre el que la porta. Y tú que estás aquí escuchando, no estás por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído a este mensaje para revelarte lo que muchos no predican, que hay maldiciones que caen sobre los chismosos incluso cuando nadie más los ve, porque Dios no necesita testigos para hacer justicia. Él es el testigo. Él escucha lo que dices cuando estás solo. Él sabe lo que comentas cuando crees que lo haces con buenas intenciones. Él observa lo que escribes por WhatsApp, lo que compartes por Messenger, lo que murmuras en voz baja como si el cielo estuviera dormido. Y no lo está. Hoy vamos a entrar en un terreno espiritual delicado, pero necesario. Vamos a arrancar la raíz de uno de los pecados más destructivos y más ignorados. Porque tú no naciste para ser una herramienta del infierno disfrazada de sinceridad. Tú fuiste llamado a edificar, a interceder, a levantar, pero si has sido usado por el enemigo para destruir con palabras, entonces también estás a tiempo de ser restaurado por el fuego purificador de Dios. Escucha esto, hay destinos que no han llegado, porque el alma fue contaminada por el chisme. Hay bendiciones que no bajaron, porque la lengua no fue domada. Hay personas que siguen atadas a círculos de dolor, porque nunca cerraron la puerta del chisme que una vez abrieron. Y también hay quienes fueron víctimas de palabras que no merecían. Personas que sufrieron rechazo, pérdida, soledad, no por algo que hicieron, sino por algo que otros inventaron. Dios también te va a hablar a ti, porque Él no olvida, Él no ignora, Él es justo. Pero antes de avanzar, quiero que tomes un acto espiritual. Escribe en los comentarios esta oración: Señor, purifica mi lengua y protege mi nombre. Al hacerlo, estás levantando un clamor que Dios tomará en serio. Estás reconociendo que tu boca necesita ser altar, no arma, y que tu nombre merece ser defendido por el cielo, no pisoteado por bocas impuras. Dale me gusta a este video si sabes que el Espíritu Santo ya empezó a hablarte. Suscríbete ahora, no para sumar números, sino para unirte a una comunidad que está despertando de la tibieza. Aquí no venimos a entretener tu oído, venimos a confrontar tu alma. Y lo que vas a escuchar en los próximos bloques puede ser la diferencia entre un destino bendecido o una vida estancada. Quédate, escucha, tiembla si es necesario, porque hoy Dios va a revelar cómo castiga al chismoso. Desde el principio de los tiempos, Dios ha observado cómo el corazón del ser humano se inclina hacia lo oculto, hacia lo que se murmura en voz baja, hacia lo que se dice no para sanar, sino para herir. Y en ese susurro venenoso, en esa conversación disfrazada de preocupación, se esconde un pecado que para muchos es invisible, pero que para el cielo tiene un peso de juicio. El chisme no es algo ligero, no es algo que Dios pase por alto.
Porque el chisme no solo destruye reputaciones, destruye destinos, contamina ambientes, divide iglesias, fractura familias. Y aunque los hombres no lo vean, Dios lo oye todo. ¿Recuerdas a Miriam, la hermana de Moisés? Ella no mató a nadie, no levantó una espada, pero levantó su voz en murmuración contra el ungido de Dios, y el Señor no guardó silencio. Descendió en una nube, se presentó con poder, y en medio del campamento la expuso y la marcó con lepra, una enfermedad física para mostrar lo que ya estaba podrido en lo espiritual. Así actúa Dios con los chismosos. Puede que no veas una lepra sobre la piel, pero sí una lepra sobre la paz, sobre las relaciones, sobre la autoridad espiritual de quienes usan la lengua como daga. El castigo no siempre llega con truenos, a veces llega en forma de silencio celestial. Ora y no siente, canta y no sube, sirve, pero no hay respaldo, porque la murmuración apaga el fuego, cierra el cielo, aleja al espíritu. ¿Sabías que hay personas que ya están viviendo bajo ese juicio sin saberlo? Caminan, pero no avanzan. Hablan, pero no tienen peso espiritual. Todo lo que tocan se seca, no por falta de talento, sino porque su lengua los ha condenado, porque hablaron de lo que no les correspondía, porque sembraron división donde Dios había plantado unidad, porque contaminaron corazones con palabras disfrazadas de verdad. Y hay algo aún más fuerte. El castigo muchas veces se manifiesta en forma de cosecha. El que sembró chisme un día será víctima de otro. El que destruyó con palabras un día será destruido con las mismas armas. Porque Dios es justo, porque el juicio no es castigo por venganza, sino corrección divina para despertar al alma. Pero si tú estás escuchando esto y sabes que fuiste herido por las palabras de alguien, si tu nombre fue arrastrado por bocas ajenas, si tu honra fue desgarrada sin razón, quiero que sepas que el cielo te ha visto, que tus lágrimas no cayeron en vano, que tu silencio fue más poderoso que 1000 argumentos, porque Dios defiende a los suyos, porque Él prepara mesa delante de tus angustiadores, porque lo que fue hablado en secreto, Él lo traerá a la luz. Y si tú sientes que en algún momento fuiste parte de esa cadena de destrucción, si tu lengua cayó en el juego del enemigo, si diste oído y voz al veneno, hoy es tu oportunidad, no para esconderte, sino para arrepentirte, porque el juicio de Dios no busca destruirte, sino restaurarte, y aún estás a tiempo. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, libérame de toda maldición provocada por mis palabras. Hazlo con temblor, con humildad, con sinceridad, porque esa confesión puede romper ciclos, puede sanar tu casa, puede limpiar tu altar. Y mientras lo haces, dale me gusta a este mensaje si sabes que el Espíritu te está confrontando. Comparte este video con alguien que necesita despertar de esta ceguera espiritual, porque el chisme no es un juego, es un juicio, y lo que estás escuchando puede salvarte del próximo paso en falso. Quédate, lo más profundo aún está por revelarse. El enemigo no siempre entra por la puerta de la tentación abierta, ni se presenta con cuernos y capa roja. Muchas veces se disfraza de conversación inofensiva. Se sienta a la mesa como un amigo, habla suave, con tono de preocupación. Y cuando menos lo percibes, ya sembró una palabra torcida que contaminará corazones, destruirá confianzas y desatará división en lo que antes era unidad. El chisme es la lengua del infierno disfrazada de interés humano. Es la herramienta preferida de Satanás cuando quiere herir sin ser visto, y no necesita gritos, ni escándalos, ni violencia. Solo necesita una boca abierta y un oído dispuesto. Así ha derribado ministerios, matrimonios, iglesias enteras.
Así ha apagado vocaciones, ha cortado llamados, ha provocado que muchos se enfríen y se aparten, no por una caída moral, sino por una herida verbal que nunca sanó. ¿Sabes cuál es el engaño más peligroso del chismoso? Que se cree justificado. Dice que habla por el bien del otro, que solo quiere orar por esa persona, que alguien tenía que decirlo, pero detrás de ese disfraz lo que hay es juicio, orgullo, lengua indomable y corazón no purificado. Y Dios lo ve todo. Dios no necesita que hables de alguien para actuar. Él es soberano, Él es justo, Él conoce las intenciones, y cuando tú tomas su lugar para exponer, criticar o condenar, te conviertes en juez sin trono, en profeta sin unción, en imitador del acusador. Porque eso es el chismoso delante de Dios, un eco del diablo. El diablo es llamado el acusador de los hermanos, y cuando tú haces lo mismo, te alineas con su obra. Puede que vayas a la iglesia, puede que levantes las manos, puede que hables en lenguas, pero si usas tu boca para hablar mal de otros, te has convertido en un instrumento de tinieblas. Por eso el castigo de Dios al chismoso no es solo una respuesta, es una separación. El cielo se aleja, el espíritu se entristece, y la persona empieza a sentir que algo se ha perdido, pero no sabe qué. Pierde el fuego, pierde la visión, pierde la sensibilidad, y si no se arrepiente a tiempo, puede perder el llamado. Esto es serio, esto es santo, esto es urgente. Si alguna vez permitiste que el enemigo usara tu boca, no te escondas en excusas. No digas, yo no fui el único. No digas, eso es normal. El cielo no trata el chisme como un juego, y si Dios te está hablando, es porque aún hay esperanza. Cierra tus ojos ahora mismo y dile al Señor, purifica mi corazón. No quiero ser eco del acusador, quiero ser voz del cielo. Escribe en los comentarios esa frase profética. Escríbela como un acto espiritual, como una decisión de romper con todo acuerdo que tu lengua hizo con las tinieblas. Y si este mensaje está ardiendo dentro de ti, no lo ignores. Dale me gusta. Comparte este video con alguien que quizás no sabe que está siendo usado por el enemigo para destruir en vez de edificar. Lo que viene será aún más revelador, porque vamos a entrar en las consecuencias espirituales que el chismoso desata, incluso sobre sus generaciones. El chisme no muere cuando termina la conversación. Lo que muchos no comprenden es que cada palabra lanzada fuera del tiempo, fuera del propósito y fuera del amor, deja una marca que no desaparece con el olvido. Hay personas que hoy viven bajo cielos cerrados, bajo atmósferas espirituales densas, no porque hicieron algo escandaloso, sino porque su lengua desató lo que su corazón no entendió. Cada palabra que sale de la boca tiene poder de vida o de muerte, y cuando esa palabra se carga de juicio, de crítica, de burla o de traición disfrazada de preocupación, se convierte en una semilla que no solo contamina al otro, sino que enferma al que la pronunció. Lo más grave es que muchos de los que siembran chisme no ven el castigo de inmediato. Siguen con sus vidas, con sus rituales religiosos, con sus apariencias intactas, pero por dentro están secos, su espíritu está agotado, su comunión con Dios está estancada, y no lo relacionan con lo que dijeron, no lo asocian con esa conversación inocente donde destruyeron la honra de alguien, pero el cielo sí lo vio, el cielo lo registró. El cielo respondió con justicia, y esa justicia no siempre se manifiesta con castigo visible. A veces es un desvío en el propósito. A veces es la pérdida de una oportunidad que no volverá. A veces es la desconfianza que empieza a rodearte sin explicación, la puerta que no se abre, la conexión que se rompe, la sequedad en la oración. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y el chismoso siembra división, siembra juicio, siembra contienda.
¿Cómo entonces espera cosechar paz, honra y promoción? Hay personas que heredan no solo bendiciones, sino también conflictos no resueltos, hijos que nacen bajo un ambiente de crítica, esposas que cargan con el peso de lo que sus esposos hablaron contra otros, generaciones que enfrentan oposición sin causa aparente, pero en lo invisible hubo palabras que abrieron puertas. Hubo conversaciones que trajeron contaminación. Hubo lenguas que desataron cadenas que siguen activas años después. El ejemplo de Coré, Datán y Abiram en la Biblia es uno de los más impactantes. Ellos no mataron a nadie, no robaron, solo se levantaron con palabras contra Moisés, desafiaron su autoridad con murmuración, y la tierra se abrió y los tragó vivos, junto con sus familias, sus tiendas, sus bienes. Porque el juicio de Dios sobre el chisme es serio, es total, es generacional. ¿Y cuántos hoy viven consecuencias parecidas sin saberlo? No es que la tierra se abra físicamente, pero sí hay hogares que se desmoronan, matrimonios que se apagan, ministerios que colapsan, porque lo que fue construido con honra no puede sostenerse donde la lengua está fuera de control. Pero aún hay redención para el que se humilla. Aún hay restauración para el que reconoce su error. Aún hay limpieza para el que clama desde lo profundo y dice: Señor, hoy corto toda maldición que mi lengua pudo haber activado. Esa confesión no es un acto emocional, es un acto espiritual que activa el cielo a tu favor. Es una llave que cierra puertas al infierno y abre ventanas de restauración. No te calles si el Espíritu te está hablando. No tapes lo que debe ser sanado. No endurezcas el corazón si sientes que esta palabra te confronta. Porque Dios no te muestra esto para destruirte, sino para restaurarte. Aún estás a tiempo, aún puedes romper el ciclo, aún puedes revertir la siembra con lágrimas, con verdad y con silencio redentor. Uno de los lugares donde el chisme ha encontrado más terreno fértil no es en las calles ni en las plazas, sino dentro del mismo cuerpo de Cristo. Allí donde debería reinar la unidad, la compasión, la intercesión y el amor, muchas veces se levanta el espíritu de crítica disfrazado de celo, el veneno de la murmuración camuflado como discernimiento, y la lengua afilada del juicio envuelta en palabras de falsa piedad. Es allí, en medio de la adoración, en medio del servicio, donde se gestan conversaciones que no nacen en el corazón de Dios, sino en la herida no sanada, en la envidia no confesada, en el orgullo espiritual que se cree con derecho de opinar sobre todos, sin haber sido llamado a corregir. Dios ve todo eso y no lo tolera, porque cuando Él envió a su Hijo, no lo hizo para que tú y yo nos volviéramos jueces unos de otros, sino para que aprendiéramos a restaurar, a cubrir, a levantar al caído, no a exponerlo. El chisme dentro de la iglesia es más peligroso que fuera, porque no solo hiere el alma del hermano, sino que también mancha el testimonio del Evangelio. ¿Cómo puede el mundo creer en un Dios de amor si entre nosotros se levantan lenguas que destruyen sin misericordia? ¿Cómo puede el Espíritu Santo fluir en un ambiente donde la confianza se ha roto por causa de bocas sin freno? Hay reuniones de oración donde el Espíritu no baja, no porque falta ayuno, sino porque sobran críticas. Hay ministerios que no crecen, no porque falte talento, sino porque sobra división sembrada con palabras. Y lo más grave es que el juicio de Dios empieza por su casa. Él no juzgará primero al impío, sino al que conoce la verdad y la pisotea con su lengua. No se trata de que no podamos discernir. Se trata de que el discernimiento no es para hablarlo con otros, sino para orar en secreto. Dios no te revela cosas para que critiques, sino para que intercedas. Si Él te muestra algo, no es para que lo comentes, sino para que lo lleves al altar. Pero muchos han convertido la revelación en chisme disfrazado,
y han perdido la unción porque usaron el don para alimentar su ego, no para edificar el cuerpo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso hay voces que antes tenían peso y hoy están vacías. Hay ministros que antes eran fuego y hoy son humo, porque usaron la autoridad para hablar lo que no debían, y el juicio de Dios vino en forma de silencio. Tal vez tú, sin darte cuenta, caíste en ese juego. Comentaste algo por preocupación, compartiste una situación para que oraran, pero en el fondo sabías que no era el espíritu, sino tu carne. Hoy Dios te dice: aún puedes callar, aún puedes sanar, aún puedes volver a edificar con tus palabras, pero necesitas humillarte, pedir perdón, cerrar la puerta del chisme y abrir la puerta de la restauración. No sigas prestando tu boca a la división, no sigas siendo instrumento del enemigo dentro del pueblo de Dios. No te conviertas en piedra de tropiezo para otros que recién comienzan, porque lo que tú siembras hoy en palabras, mañana lo cosecharás en consecuencias. Es tiempo de limpiar la casa, es tiempo de limpiar tu boca, es tiempo de pedir al Espíritu Santo que haga de tu lengua un altar, no un cuchillo. Escribe ahora en los comentarios con quebranto: Espíritu Santo, limpia mi lengua y purifica mi intención. Y hazlo no por costumbre, sino como un clamor real, como una confesión de quien entiende que ha fallado. Porque Dios no resiste al altivo, pero da gracia al humilde. Y si te humillas, Él no solo te perdonará, sino que te usará de nuevo. Porque el que reconoce es el que Dios restaura. ¿Seguimos? O espírito ainda quer falar. Uno de los castigos más severos que Dios puede permitir sobre una persona no es la pérdida de cosas materiales, ni siquiera una enfermedad visible. Es algo mucho más profundo, más silencioso, más devastador: ser entregado a los frutos de su propia lengua. Cuando alguien insiste en murmurar, en criticar, en señalar, en exponer, llega un momento en que el Espíritu Santo deja de advertirle, deja de inquietarlo, deja de corregirlo. Ya no hay incomodidad, ya no hay peso de culpa, solo hay vacío. Y ese vacío es el peor tipo de juicio. Caminar como si todo estuviera bien, pero por dentro estar desconectado del cielo, insensible al Espíritu, estéril por dentro. Es vivir una religiosidad sin presencia, un ministerio sin unción, una vida sin dirección. Dios no se burla, Él advierte, Él sacude, Él da oportunidades. Pero si después de tantas señales la lengua sigue siendo usada para sembrar veneno, entonces el cielo se silencia y permite que la persona se hunda en su propia siembra. Y así vemos personas que antes eran sensibles a la voz de Dios, pero ahora solo escuchan su propio eco. Personas que antes tenían discernimiento, pero ahora solo tienen opinión. Personas que antes restauraban y ahora destruyen. Y todo comenzó con palabras. Palabras malintencionadas, palabras innecesarias, palabras contaminadas. Hay quienes se preguntan por qué están solos, por qué nadie los busca, por qué su entorno se fue enfriando. Y no se dan cuenta que fue su lengua la que empezó a construir un muro invisible que los aísla. El chismoso, tarde o temprano, termina rodeado de soledad. Porque las personas pueden escuchar una vez, tolerar otra vez, pero llega el día en que se apartan. Porque nadie quiere estar cerca de una lengua que hiere, nadie se siente seguro con alguien que expone, nadie confía en quien murmura. Y lo más triste es que muchas veces esa persona no se da cuenta de que el problema no está fuera, está en su interior. Por eso, si sientes que tu ambiente espiritual ha cambiado, si ya no sientes la misma gracia, si ya no hay la misma paz en tu hogar, si tu comunión con Dios parece distante, no mires hacia afuera, mira hacia adentro. Pregúntate, ¿qué palabras he hablado que pudieron cerrar el cielo sobre mi vida? ¿A quién herí con mi lengua? ¿Qué conversación debí callar y no lo hice?
porque Dios no es injusto para juzgar sin razón, pero tampoco es indiferente ante el pecado escondido. Hoy es día de despertar, hoy es día de revisar lo que has dicho, lo que has permitido, lo que has compartido, porque cada palabra tiene peso y el cielo escucha todas. Y si aún sientes algo de sensibilidad en tu espíritu, si estas palabras te están removiendo por dentro, alégrate. Eso significa que el Espíritu Santo todavía te habla, todavía te corrige, todavía no te ha entregado. Aprovecha esta oportunidad, pide perdón, rompe el ciclo, restaura lo que dañaste, y Dios, que es rico en misericordia, volverá a mirarte con favor. Escribe en los comentarios: Señor, no me entregues a mis frutos, restaura mi sensibilidad. Que esta frase no sea solo palabras vacías, sino una oración profunda, un clamor que suba como incienso al trono de Dios, porque los que se humillan, Él los levanta, y los que reconocen su error, Él los cubre con gracia. No hay castigo del que Dios no pueda librarte, si estás dispuesto a ser quebrantado. Seguimos, aún hay más por revelar. El juicio sigue, pero también la esperanza. Cuando una atmósfera se contamina con chisme, no queda neutral. Se abre una puerta espiritual, un acceso legal para que espíritus de división, ruina, confusión y desaliento entren y operen libremente. Lo que comienza con una charla inofensiva termina activando un ambiente donde el Espíritu Santo se retira y otras fuerzas comienzan a moverse. Hay hogares que están llenos de gritos, malentendidos y conflictos constantes, no porque el enemigo sea tan poderoso, sino porque alguien dejó que la lengua se convirtiera en una serpiente venenosa que inoculó el veneno de la división. Hay iglesias donde los cultos son fríos, donde la adoración no fluye, donde la palabra no penetra, y todo se remonta a una raíz de chisme no confrontada, no sanada, no arrancada. Donde hay chisme, hay oscuridad, y donde hay oscuridad, el enemigo encuentra morada. Es por eso que el apóstol Pablo fue tan claro al decir: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No dijo: si puedes, trata de evitarlo. Dijo ninguna, porque sabía que las palabras corrompidas no son solo malas ideas, son armas espirituales que destruyen lo que Dios edifica. Y cuando esa destrucción se tolera, Dios permite que venga juicio, no como castigo ciego, sino como una respuesta de justicia espiritual. Porque Dios no puede habitar donde se siembra desconfianza, porque el espíritu de unidad no se mezcla con el espíritu de división. Muchos no entienden por qué su familia está siendo atacada, por qué su trabajo parece volverse insoportable, por qué sus relaciones se enfrían sin explicación. Pero si examinaran su lengua, si recordaran lo que dijeron, si buscaran las semillas que sembraron con palabras, entenderían. El chisme es como derramar veneno en una fuente. Al principio parece que el agua está limpia, pero poco a poco, todos los que beben de esa fuente se contaminan. No es inmediato, pero es letal. ¿Cuántos matrimonios se han quebrado por palabras mal interpretadas y difundidas? ¿Cuántas amistades han muerto por rumores disfrazados de advertencia? ¿Cuántos líderes han sido desacreditados por conversaciones a media luz? Y lo más peligroso, ¿cuántos lugares que fueron un día altares de gloria hoy son ruinas espirituales porque alguien permitió que el chisme echara raíces? No se trata solo de no hablar mal, se trata de discernir el poder espiritual que hay detrás de cada palabra. Porque cuando hablas, si no edificas, destruyes. No hay término medio, no hay palabra neutra en el mundo espiritual. Todo lo que dices genera algo, o levanta muros de fe, o abre grietas para la destrucción. Si tú has sido canal de chisme, aunque haya sido sin mala intención, arrepiéntete,
porque la intención no limpia la contaminación. Solo el quebrantamiento ante Dios puede hacerlo. Y si tú has sido víctima, no permitas que el dolor te convierta en parte del mismo sistema. Guarda tu lengua. Cuida tu ambiente. Ora para que Dios cierre toda puerta que el chisme abrió. Porque si el enemigo logró entrar por una palabra, también puede ser expulsado por un clamor sincero. Hoy te invito a hacer guerra espiritual con tus palabras. Escribe en los comentarios: cierro toda puerta espiritual que el chisme abrió en mi vida. Escríbelo como espada. Escríbelo como decreto. Escríbelo como quien entiende que esta guerra no es contra personas, sino contra estructuras invisibles que se alimentan de lenguas sin freno. Y si este mensaje te está abriendo los ojos, compártelo, porque hay atmósferas que necesitan ser limpiadas, y esta palabra puede ser la herramienta que Dios use para comenzar la limpieza. El fuego aún no ha terminado de purificar. Lo que viene revelará cómo el chisme no solo mancha, sino que esclaviza. Quédate, el Espíritu sigue hablando. Lo que pocos comprenden es que el chisme no solo destruye a otros, también encarcela al que lo practica. Es una trampa sutil, una adicción disfrazada de hábito, una atadura que se fortalece cada vez que la lengua se mueve sin freno. El chismoso no solo hiere, se convierte en esclavo de su propia necesidad de hablar. Se alimenta de información ajena, vive de lo que otros hacen, se nutre del defecto del prójimo, y en ese proceso su alma se va secando lentamente. Ya no discierne, ya no siente, ya no escucha la voz de Dios con claridad, porque el chisme lo ha hecho dependiente del escándalo, del juicio, del veneno. No se alimenta de la palabra, se alimenta de rumores. Y así vemos a muchos hoy dentro de la iglesia que ya no pueden tener una conversación sin mencionar a alguien más. Ya no saben edificar sin comparar. Ya no saben hablar sin criticar. Son esclavos, pero no lo reconocen. Porque el chisme tiene una particularidad: adormece la conciencia. Hace que el pecado parezca necesidad, justifica la destrucción con supuesta preocupación, y en el fondo, lo que está ocurriendo es que el alma ha sido capturada por un sistema invisible que la ata, la domina, la manipula. El enemigo no necesita poseer a un chismoso para usarlo, solo necesita su lengua, porque con ella siembra discordia, envenena relaciones, destruye llamados. Pero lo más triste es que, mientras destruye a otros, también está destruyendo al propio canal. Porque cada palabra injusta, cada juicio hablado, cada burla disfrazada, es una cadena más que lo ata. Y llega un punto en que esa persona ya no puede callar, ya no puede escuchar sin opinar, ya no puede ver sin juzgar. Ha perdido la libertad. Ya no es guiado por el Espíritu, es guiado por la crítica. Vive en función de lo que pasa afuera, pero no tiene paz adentro. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Hay personas que no logran avanzar espiritualmente porque están atadas al ciclo del chisme. No importa cuánto oren, cuántos retiros hagan, cuánta palabra reciban. Si no rompen con esa atadura, seguirán estancados. Porque el chisme no es solo un hábito, es un espíritu, una estructura que necesita ser derribada con confesión, con humillación, con ayuno, con vigilancia espiritual. Y si no se confronta con verdad, se fortalece con el tiempo. Y lo que antes era solo una conversación, se convierte en una fortaleza mental, en una forma de vivir. Pero Dios hoy quiere romper ese ciclo. Hoy quiere abrir la celda donde estás encerrado. Hoy quiere liberarte del sistema que te robó la sensibilidad. Porque tú no naciste para hablar de los demás. Tú fuiste creado para hablar con Dios, para interceder, para profetizar, para declarar vida. Pero mientras uses tu lengua para juicio, no podrás usarla para unción. La misma boca no puede bendecir y maldecir. El manantial no puede dar agua dulce y amarga a la vez. Hoy es tiempo de decidir: o sigues siendo esclavo del chisme
o te conviertes en canal de honra. No hay punto medio, no hay neutralidad en el mundo espiritual. O edificas o destruyes, y si eliges ser libre, dilo con fe. Escribe en los comentarios: rompo toda esclavitud con el chisme, soy libre para honrar. Decláralo como quien rompe cadenas, escríbelo como quien ha sido tocado por el Espíritu. Y si sabes que esta palabra está removiendo estructuras en tu mente, comparte este video, porque hay otros que también necesitan liberación. Lo que viene es aún más fuerte. Dios va a revelar cómo el chisme afecta tu capacidad de escuchar su voz. Quédate, porque lo que estás por oír puede marcar tu destino. Uno de los efectos más trágicos del chisme no es solo lo que provoca en los demás, sino lo que silencia en ti. El alma que vive murmurando pierde poco a poco su capacidad de oír la voz de Dios. El corazón se endurece, la conciencia se entorpece, y la voz del Espíritu que antes susurraba, ahora se desvanece en el ruido de una mente que ya no discierne lo sagrado. El chisme apaga la sensibilidad espiritual, no de golpe, no en un día, sino de forma progresiva, como una llama que se asfixia lentamente por la falta de oxígeno. Y un día despiertas y ya no lloras cuando oras, ya no tiemblas cuando escuchas la palabra, ya no sientes fuego cuando adoras. No porque Dios se haya alejado, sino porque tú construiste una muralla de juicio entre su presencia y tu alma. Hay personas que llevan años en la iglesia, sirviendo, predicando, cantando, pero que hace mucho dejaron de escuchar a Dios. Hablan de Él, pero no hablan con Él. Hablan en su nombre, pero no lo oyen en lo íntimo. Porque la murmuración secó el canal, porque la crítica bloqueó la señal, porque el juicio que lanzaron sobre otros se volvió un muro entre ellos y el cielo. El chisme es como un polvo fino que se va acumulando en los oídos del espíritu. Al principio no se nota, pero con el tiempo ya no se escucha nada. Solo hay eco, solo hay rutina, solo hay religión sin revelación. Y aquí está lo más doloroso. Cuando ya no puedes oír la voz de Dios, empiezas a sustituirla. Te alimentas de opiniones humanas. Buscas afirmación en redes, en líderes, en frases vacías, pero nada llena, porque tu alma fue diseñada para vivir guiada por el Espíritu, y cuando ese fluir se apaga, todo se vuelve ruido. ¿Cuántas decisiones equivocadas se han tomado porque el juicio bloqueó el discernimiento? ¿Cuántos ministerios perdieron el rumbo porque se dejaron llevar por la crítica en lugar de la voz de Dios? ¿Cuántas familias se desintegraron porque alguien dejó de escuchar al Espíritu y empezó a escuchar a los chismosos? Dios no se contradice. Él no habla en ambientes contaminados. No revela en atmósferas donde reina la división. El Espíritu Santo es santo, es sensible. Y si ve que tu boca se ha convertido en espada contra tu hermano, Él se aparta, porque no comparte habitación con el acusador. Por eso, si sientes que ya no percibes la dirección divina como antes, si tu corazón está confundido, si tu espíritu está seco, examina tu lengua, porque puede que hayas silenciado la voz del cielo con las palabras que dijiste en la tierra. Pero hay una esperanza. Dios no guarda silencio para siempre. Si hay arrepentimiento, hay restauración. Si hay quebrantamiento, hay reconexión. Si reconoces tu error, Él es fiel para limpiarte, para abrir tus oídos, para volver a hablarte. Pero necesitas confesar, necesitas callar la carne para volver a oír al Espíritu. No esperes que Dios grite por encima de tu orgullo. Él susurra al que se humilla. Hazlo ahora. Escribe en los comentarios: quiero volver a oírte, Señor, límpiame por dentro. Escríbelo con el alma, como un clamor, como una súplica. Porque si lo haces con sinceridad, sentirás que algo comienza a liberarse en ti.
La voz del cielo volverá a fluir, la palabra volverá a quemar, la oración volverá a ser dulce, porque donde hay quebranto, hay reconciliación, y donde hay confesión, hay fuego. Aún hay más. Dios va a revelar ahora cómo el chisme te roba autoridad espiritual y por qué muchos no son escuchados por los hombres, porque primero dejaron de ser escuchados por el cielo. Quédate, queda poco, pero lo mejor está por venir. La autoridad espiritual no se compra, no se impone, no se finge, se recibe del cielo y se mantiene con integridad. Es un manto invisible que Dios otorga a quienes tienen un corazón puro, una lengua limpia y un espíritu sujeto a su voz. Pero cuando esa autoridad se mezcla con murmuración, se contamina. Cuando una boca que fue llamada para edificar se convierte en instrumento de juicio, ese manto comienza a rasgarse. Y aunque la persona siga hablando, su voz ya no pesa. Sus palabras ya no penetran. Sus oraciones ya no abren los cielos, porque ha perdido la conexión que le daba respaldo. El chisme no solo apaga el fluir del espíritu, también debilita el impacto de la voz que lo practica. Porque ¿cómo puede Dios respaldar a alguien que divide lo que Él quiere unir? ¿Cómo puede usar a quien habla contra los que Él ha ungido? ¿Cómo puede confiar secretos del cielo a quien no puede guardar los secretos de su hermano? Muchos hoy están confundidos. Se sienten estancados. No entienden por qué ya no fluyen como antes, por qué su autoridad en lo espiritual se ha desvanecido, por qué oran, pero nadie se quebranta, por qué enseñan, pero nadie responde, y lo atribuyen a cansancio, a desánimo, a procesos, pero no examinan su lengua, no consideran que su voz perdió autoridad, porque primero perdió santidad, porque usaron el don de la palabra para criticar, para murmurar, para deshonrar, y el cielo no respalda a los que deshonran en lo secreto. Porque el que no puede honrar en privado, no puede ejercer autoridad en público. Esa es una ley espiritual. La Escritura dice, el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Sabes por qué hay tantos líderes angustiados, agotados, frustrados? Porque no guardaron su lengua, porque hablaron sin dirección, porque permitieron que la carne se expresara más que el espíritu, y con cada palabra sin control, la autoridad fue menguando. Como Sansón, que aún pensaba que tenía fuerza, pero el espíritu ya se había ido. Así hay muchos hoy, con apariencia de fuego, pero sin respaldo del cielo, con voz encendida, pero sin aceite. Pero lo más triste es que, sin autoridad, el alma empieza a buscar reconocimiento en lo humano. Comienza a medir su impacto por aplausos, por vistas, por números, porque ya no siente el respaldo de lo alto, ya no fluye en lo secreto, y el vacío interior lo empuja a llenar ese espacio con aprobación externa. Pero nada reemplaza el peso espiritual, nada sustituye el respaldo de Dios. Sin Él, todo es esfuerzo humano, todo es forma sin fondo, ruido sin esencia. Si tú sientes que has perdido ese peso espiritual, no te escondas en actividades, no te distraigas con excusas, ve a la raíz, examina tu lengua, pide perdón por cada palabra que sembraste sin dirección, por cada juicio que soltaste sin ser enviado, por cada conversación donde tu voz fue más fuerte que la del Espíritu. Porque si reconoces tu falta, Dios es poderoso para devolverte la autoridad que perdiste, no por mérito, sino por misericordia. Hazlo ahora. Decláralo en los comentarios con temblor. Señor, restaura la autoridad que mi boca contaminó. Escríbelo como quien clama, como quien ha entendido que el poder no está en gritar más fuerte, sino en hablar desde un corazón limpio. Y si compartes esta palabra, hazlo sabiendo que estás activando un movimiento de purificación. Porque Dios está limpiando las voces para volver a usarlas con gloria. Faltan 3 revelaciones más. Lo que viene ahora mostrará cómo el chisme apaga milagros, frustra promesas y desvía destinos. Quédate.
Estamos entrando en la parte más sagrada del camino. Hay milagros que ya estaban listos, promesas que estaban en el umbral, puertas que estaban a punto de abrirse, pero el chisme las cerró. No porque Dios cambió de opinión, sino porque tu actitud bloqueó el acceso. Hay destinos que se desvían no por falta de fe, no por pecado sexual, no por ataques del enemigo, sino por palabras mal habladas. ¿Puedes creer que una lengua sin freno puede arruinar una temporada profética? Así es, porque el que no sabe callar lo ajeno, tampoco sabrá guardar lo que el cielo le confía. Y Dios no entrega sus tesoros a corazones que no han aprendido a proteger con la boca lo que Él valora con el alma. El chisme levanta un muro entre tú y el cumplimiento de lo que Dios preparó. Porque cuando murmuras, rompes códigos de honra, y donde no hay honra, no hay fluir. Jesús mismo no pudo hacer muchos milagros en su tierra porque no fue honrado. No lo rechazaron con violencia, lo rechazaron con palabras. ¿No es este el hijo del carpintero?, dijeron. Lo minimizaron, lo redujeron con su lengua, y el poder del cielo se detuvo. No porque Jesús fuera débil, sino porque el ambiente fue contaminado. El chisme mató la atmósfera del milagro. Así ocurre hoy. Hay ambientes donde los milagros ya no ocurren, donde las profecías no se cumplen, donde las promesas se postergan una y otra vez, y nadie se detiene a revisar qué se está hablando, qué se está sembrando con las palabras. Porque el chisme no solo destruye personas, también destruye atmósferas. Es como humo negro en un lugar santo. Ensucia, intoxica, ahoga el fuego. Y mientras no se limpie esa atmósfera, lo divino se detiene. Hay familias que están esperando una restauración, pero siguen hablando mal unos de otros. Hay iglesias que oran por avivamiento, pero critican al liderazgo en secreto. Hay jóvenes que piden dirección, pero usan su lengua para burlarse de quienes Dios quiere usar. Y luego se preguntan, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay fruto? Porque el chisme ha cerrado el cielo sobre ellos. Pero hay algo más. El chisme no solo impide lo que viene, también acelera lo que no debería venir. Porque cuando usas tu boca para destruir, le das derecho al enemigo para entrar. Y lo que debía ser una estación de promoción se convierte en una etapa de prueba. Lo que debía ser victoria se vuelve disciplina, no porque Dios quiera castigarte, sino porque necesita purificarte. Porque antes de llevarte al lugar de la promesa, necesita limpiar tu lengua, para que no contamines lo que Él te confíe. Hoy el cielo está haciendo un llamado. Hay milagros retenidos, hay destinos retrasados, hay puertas cerradas, pero todo puede cambiar si decides cerrar la boca al juicio y abrir el corazón al quebranto, si decides ser voz de honra y no eco de división. Escribe ahora en los comentarios con reverencia, Señor, no permitas que mi lengua detenga tu promesa. Escríbelo como una declaración de fe, como un acto de arrepentimiento, como una llave que puede volver a abrir lo que fue cerrado. Y si este mensaje ha tocado algo en ti, no lo guardes, comparte, porque puede que alguien esté a un paso de su milagro y no sabe que es su boca la que lo detiene. Y lo que viene ahora es aún más serio, porque el Espíritu va a revelar el precio eterno que el chisme puede cobrar en el alma. Quédate, es tiempo de temblar. Pocos se atreven a pensar en esto, pero el Espíritu lo revela hoy con urgencia. El chisme no solo causa daño en la tierra, también pesa en la eternidad. No se borra con el tiempo, no desaparece con la rutina. Cada palabra pronunciada contra un hermano, cada juicio injusto, cada burla disfrazada, cada conversación que sembró discordia, quedará registrada. No por hombres, sino por el cielo. Porque el juez justo no solo mide acciones, también pesa intenciones, palabras, actitudes ocultas. Jesús fue claro cuando dijo,
De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No dijo de algunos, dijo de todas. Y el día vendrá, ese día muchos se presentarán delante de Dios con una lista de servicios. Dirán, prediqué en tu nombre, canté en tu nombre, edifiqué templos, gané almas. Pero el cielo responderá, sí, pero también hablaste mal de mis hijos, sembraste duda, desacreditaste ministerios, jugaste con la honra ajena, y por eso, aunque tus manos sirvieron, tu lengua te condena. No habrá excusas, no habrá justificación, porque el juicio de Dios no es emocional, es santo. Y lo que no fue cubierto por la sangre en la tierra, será expuesto en el cielo. Hay quienes creen que porque nadie los confrontó aquí, están bien, pero el silencio de los hombres no es aprobación divina. Dios puede estar esperando tu arrepentimiento, puede estar dándote tiempo, puede estar retrasando el juicio, no para ignorarlo, sino para darte una oportunidad. Pero si no la tomas, si sigues hablando como si no pasara nada, si insistes en usar tu lengua para herir, para dividir, para difamar, entonces ese juicio llegará y será eterno. Imagina llegar ante el trono y ver el rostro del Maestro, y que en vez de alegría haya tristeza, que en vez de bien hecho, siervo fiel, escuches, te apartaste con tu boca, me deshonraste con tu lengua, me negaste cada vez que heriste a mis hijos. Porque cada vez que hablas mal de un hermano, estás hablando mal del cuerpo de Cristo, y quien hiere el cuerpo, hiere al mismo Cristo. Por eso, el juicio es tan severo, porque no es solo contra una persona, es contra lo que Dios ama, es contra lo que Jesús redimió con su sangre. Hoy es día de temblar, hoy es día de callar toda justificación, hoy es día de clamar por misericordia, porque aún hay tiempo, aún puedes escribir una nueva historia, aún puedes limpiar tu historial con lágrimas, con verdad, con perdón, pero no lo postergues más, no sigas jugando con fuego, porque la eternidad no espera, el juicio no se detiene por emociones, se activa por justicia, y el cielo aún está escribiendo. Escribe con reverencia, con quebranto, con temor santo, Señor, que mi lengua no me condene en el día final. Escríbelo como quien ha sido confrontado, como quien quiere terminar bien, como quien entendió que la salvación también se refleja en cómo hablas. Y si este mensaje fue para ti, no te lo guardes, compártelo, porque quizás estés salvando a alguien del juicio eterno. Lo próximo será el final, la redención, el llamado a la honra, el sello profético que transforma esta advertencia en esperanza. Prepárate, es tiempo de renacer. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No todos soportan este tipo de verdad. No todos permiten que el Espíritu los confronte tan profundamente, pero tú te quedaste, escuchaste, lloraste, temblaste, y ahora el cielo te extiende una invitación, no para que vivas con miedo, sino para que vivas con fuego. Hoy comienza una nueva temporada sobre ti. Hoy el Señor marca tu lengua con brasas del altar. Hoy el velo se rompe, la culpa se va, y el Espíritu deposita en ti una unción de honra. Porque si hubo juicio, es porque también hay redención. Dios no quiere que hables menos. Quiere que hables diferente, quiere hacer de tu boca una fuente de vida, quiere que tu voz levante, que tus palabras sanen, que tus frases edifiquen, porque la misma lengua que antes fue espada, ahora será bálsamo, la misma voz que antes repitió veneno, ahora profetizará libertad. No naciste para repetir rumores, naciste para repetir la voz del cielo. Y si este mensaje tocó tu corazón, quiero que escribas en los comentarios la frase que sellará esta palabra en tu espíritu. Señor, haz de mi boca un altar que solo hable lo que viene de tu corazón. Escríbela no por costumbre, sino como un pacto, porque hay decretos que activan dimensiones, porque hay frases que se convierten en semillas eternas,
Y si sentiste que esta palabra fue para ti, dale me gusta a este video. No por vanidad, sino porque tu reacción le dice al algoritmo que esta verdad tiene que seguir llegando a otros. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Aquí no te entretendremos con banalidades. Aquí el espíritu habla y el alma tiembla. Comparte este mensaje con alguien que amas, porque tal vez no necesita más consejos, sino una palabra profética que lo despierte de su ceguera. Y quédate unos minutos más. Deja que la música final te abrace. A veces no necesitas más palabras, solo cerrar los ojos y dejar que Dios selle lo que te habló. Has llegado al final, pero para el cielo, este fue solo el comienzo.